juifs. 3 siècles plus tard, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Le christianisme qui deviendra rapidement la religión oficial del Empire romain. Bueno, amigos, lo que estamos escuchando de fondo es un documental que dentro de la página web de Arte en Español pues se ha colgado en fechas recientes y estará disponible desde el 10 de enero del 2021 al 3 de diciembre del 2023. Es decir, vamos a tener oportunidad de ver estos capítulos a lo largo de mucho tiempo. La serie está formada por 10 capítulos donde se intenta desgranar pues distintos aspectos en torno a Jesús y del cristianismo como tal. El primer capítulo es el origen del cristianismo y el segundo capítulo es el origen del cristianismo pensando en que si Jesús tenía un hermano. Bueno, en el primer capítulo se pretende hacer un collage sobre la vida de Jesús y el cristianismo y se pretende argumentar que pasados casi 2000 años, pues ver e intentar ver la figura de Jesús pues es muy complicado. Algunas de las personas que salen argumentando en la primera parte del documental pues lo hacen refiriendo a que Jesús, como tal, fue un judío que lo que pretendió fue apartar y segregar una parte del judaísmo, presentando una nueva forma de ser judío, una nueva forma de alguna manera, de recrecer el mundo del judaísmo dentro del judaísmo. El cristianismo como tal no puede vivir sin el judaísmo, es decir, las primeras comunidades cristianas nacieron a raíz de que judíos comenzaban a unirse dentro de lo que el cristianismo ha llamado iglesia. Y estas iglesias, estas comunidades, dieron fruto a lo que más tarde la tradición formó y conformó los orígenes del protocristianismo. Siglo I, II, III y IV. El primer episodio, el primer capítulo de esta serie, que data del 2003, es decir, no es nada actual, sino que es una serie que está remasterizada en algunas partes, está trabajada y es una serie donde participan muchísimas personas conocedoras de la Biblia. Y es curioso cómo estas personas conocedoras de la Biblia y del Nuevo Testamento intentan dar su opinión desde lo humano. Y bueno, pues uno de los aspectos que ellos comentan es que el cristianismo es una creación humana y social y que por tanto el cristianismo es más un elemento sociológico que un elemento trascendental. Bueno, en Civilización y Cristiandad siempre pretendemos traer hasta aquí el argumento de lo que aporta el cristianismo a la sociedad y lo que ha aportado el cristianismo a los valores de esta sociedad occidental. En esa medida, el documental es una pieza clave porque refleja de una forma clara que el cristianismo no es simplemente una cuestión ideológica, sino que nace y se hace a lo largo de los siglos dentro de las distintas sociedades y conjuntos humanos que han participado. Pero sin embargo, para un cristiano como yo, el cristianismo es algo más, es decir, es una creencia que nos lleva a tener muy cerquita tanto la divinidad, que es Dios, como la figura de Jesús como Hijo de Dios. Y no se puede entender el cristianismo como creyente sin el querigma, sin el hecho de que Cristo murió y resucitó por todos nosotros. Y no se puede entender tampoco este elemento sin entrar de lleno en lo que es el origen de la propia humanidad, el origen del pecado original y cómo toda la humanidad necesita de la muerte y resurrección de Jesús para redimir y tener opción a tener una vida en plenitud tras esta vida que es una parte de la eternidad. El documental como tal, pues está intentando reflejar aspectos detallados de las distintas cartas de
de Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, de los Evangelios. Y de alguna forma, como un autor dice en el documental, y lo dice bien, pues solamente tenemos fuentes que son los propios textos del Nuevo Testamento para poder argumentar y decir qué es lo que el cristianismo ha supuesto desde el principio. Y evidente no podía faltar el relato de que Pablo es la figura central del cristianismo y de cómo Pablo construyó las primeras comunidades de tal manera que muchos autores consideran que el cristianismo como tal, más que el cristianismo, se debería llamar paulismo. Pero para los que somos creyentes sabemos perfectamente que sin el Evangelio Pablo nunca hubiera podido encontrar al mismo Dios y por lo tanto Pablo nunca hubiera encontrado el sentido a todas esas cartas que refería a las distintas comunidades a las cuales estaba proclamándole el querigma, es decir, al mismo Cristo. Pero vamos a centrarnos un poco más en lo que es este documental. En esta primera parte del documental lo que se pretende también es resaltar la figura de Pedro. Y pues la figura de Pedro como tal se intenta explicar que no es una figura tan importante como se ha establecido en la Iglesia a partir del siglo IV, sino que Pedro era un hombre que formaba parte de los discípulos y que todos los discípulos tenían la misma atribución y que todos los discípulos tenían la misma posibilidad. De allí en el mismo documental señalan que en el capítulo 16, donde se presenta a Pedro como figura central de lo que después será la Iglesia, también se cita en el capítulo 18 que estas mismas atribuciones, pues el resto de los apóstoles la podían tener. Es curioso como en el documental intentan en esta primera parte, en esta primera entrega, después de Jesús, que el cristianismo como tal y la propia Iglesia es una creación humana, tan humana, que no merece la pena entrar en el querigma y en el hecho de que la resurrección de Cristo fuera apreciada y observada por miles de personas. ¿Sí? Si relatamos más o menos la cantidad de personas que dentro del Evangelio y dentro de los Hechos de los Apóstoles llegaron a ver a Jesús resucitado, pues estamos hablando de más de 1000 personas que llegaron a poder ver a Jesús resucitado tras su resurrección y tras su muerte en cruz. Un hecho que quizá es digno de destacar es que el propio Jesús, como judío, formaba parte de una tradición y de un hecho que extendía su participación más allá de lo que era un hecho político. Es decir, que había mucho más en la vida de Jesús que el simple hecho de que fuera un profeta que predicara lo que otros profetas habían predicado, porque en esta ocasión había un hecho diferente y es que él se proclamaba Hijo de Dios y llamaba a Dios Padre. Y esa situación hace que, lo que pretende el documental de plantear de que el cristianismo es una invención social, es una invención humana, es un elemento interesante desde el punto de vista artificial, intelectual, pero para los que intentamos ver en el cristianismo el hecho positivo de que en la sociedad ha aportado una vida y una forma de construir sociedad muy especial, pues difiere mucho su opinión de la que podamos tener nosotros. Bueno, este sería el primer capítulo, Jesús después de Jesús, que participan autores de distintos países, nacionalidades, y curiosamente los que participan no citan sus nombres y qué categoría o qué especialidad o en qué condición hablan. Probablemente en algún sitio del documental lo referirán. Al finalizar el documental, lo que sí se ve es que hay una participación exhaustiva de personas profesionales que han intentado dar su visión y su opinión sobre lo que la figura de Jesús y el cristianismo supone para la sociedad. Bien, y vamos a entrar en el segundo comentario, que es el comentario de Jesús tenía un hermano.
Y esta es la segunda entrega de este serial de 10 capítulos del origen del cristianismo, que como digo es un documental que entra claramente desde el mundo pues de las ideas, de la intelectualidad o desde la humanidad, porque todas las opiniones que dan es una visión totalmente fuera de lo que sería el hecho trascendente y sobrenatural y religioso de lo que es la figura de Jesús y de cómo en las primeras comunidades cristianas desarrollaron su vida en torno al querigma, que es el hecho de que Cristo murió y resucitó por todos nosotros. Bueno, y en esta segunda parte de entrega, que es Jesús tenía un hermano, en pregunta, que plantean que Santiago era el hermano de Jesús. Pues bueno, no vamos a repetir lo que dice en el documental porque ya digo que pueden perfectamente escuchar el documental en el canal Arte para ver qué argumentos dan. Y bueno, pues aquí el argumento fundamental es los distintos puntos donde en la Sagrada Escritura, en lo que es el Nuevo Testamento y en los Evangelios, citan la relación con parientes y con familia y con hermanos y hermanas que Jesús pudo tener. No se acepta en ningún momento el hecho de que en aquellos momentos cuando una persona era prima o era un tío se consideraba familia, y en muchas ocasiones la palabra, la traducción familia y hermano se utilizaba de una forma indistinta. Y bueno, pues ellos en esta segunda parte intentan explicar que la Iglesia se empeñó desde el principio en demostrar y entender que la virginidad de María y la Inmaculada Concepción, la concepción virginal de María, de Jesús, se mantuvo de tal forma que incluso la Virgen no llegó a tener ningún tipo de relación con su marido en ningún momento. Y ese es el argumento central, en negar esta situación. Y entonces, para negar esta situación, lo que se hace es aportar los textos donde se citan la relación entre Jesús y sus familiares y sus hermanos. Incluso pues relatan pasajes del Evangelio donde se dice que sus hermanos a Jesús, cuando estaba realizando exorcismos y milagros, pues lo intentaron atrapar y coger porque consideraban que estaba loco. Eso está figurado en los Evangelios, o sea que es un hecho redactado como tal. Pero los autores que están hablando en esta segunda parte, donde intentan relacionar a Jesús con sus hermanos, pues de alguna manera desoyen el criterio y no ponen en duda el hecho de que cuando los evangelistas hablan de hermanos, están hablando de familia. Y que cuando los evangelistas, por ejemplo, hablan de cómo Jesús estaba acompañado por María y por Juan al pie de la cruz, este acompañamiento estaba extendido a los hermanos de Jesús. Bueno, pues de alguna manera ellos intentan mantener en pie una figura de Jesús humana, una figura de Jesús donde no hay ninguna situación donde se pueda entender que haya virginidad por parte de María, y donde la concepción de María a Jesús pues es un relato épico, por decirlo de alguna forma, y sin embargo dan pie y credibilidad a todos los argumentos de que Jesús y sus hermanos, y Jesús y su familia, y Jesús y sus hermanas. Hay un argumento que, por ir cerrando este primer comentario al capítulo 1 y 2 de este Jesús después de Jesús, diré, si son tan trascendentales esos comentarios que en los evangelios aparecen de la relación entre Jesús y sus hermanos, hermanas, y de la Virgen María y los hermanos de Jesús, me pregunto, todos los comentarios donde aparece el relato de la virginidad de María o el relato donde Jesús se establece como Hijo de Dios y además lo hace de forma reiterada y lo proclama y lo hace delante del pueblo judío y cumple la misión que ya Isaías el profeta pues hablaba de ese Mesías que vendría a renovar y a redimir al pueblo de Israel
y que traería sobre sí a todas las naciones paganas del mundo, pues es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, es coger una parte de la escritura y dejar todos los cientos y miles de, diríamos, miles de comentarios que están enlazados y que llevan a la capacidad de un Dios creador que lleva a la redención de una humanidad por medio de un Hijo que es Jesús. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer comentario, sin pretender ser otra cosa que un comentario. Es decir, nos parece estupendo que la cadena Arte pues presente este argumento sobre Jesús. El primero, Jesús, el cristianismo, el origen del cristianismo, Jesús después de Jesús y después los hermanos de Jesús. Más que nada porque todos aquellos que vivimos una sociedad cristiana, pues podemos tener la posibilidad de escuchar unos argumentos que por lo menos son curiosos y en algunos casos son novedosos, pero repito que hasta lo que hemos escuchado del segundo capítulo, pues es coger unos comentarios y dejar otros que existen en la misma escritura, en el mismo evangelio, un poquito más adelante, un poquito más atrás. Pero bueno, lo importante es que la sociedad occidental ha crecido y tiene los valores del evangelio, tiene los valores del cristianismo, y el cristianismo sigue creciendo y sigue aportando a la sociedad occidental esos valores para que podamos vivir en plenitud como sociedad y que los seres humanos, las personas que formamos estas sociedades, podamos crecer en libertad, porque la verdad nos hace libres. Hasta el siguiente comentario de esta serie. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar Civilización y Cristiandad y hasta la próxima. Chao. Une nouvelle mythologie qui se résume à un nombre limité de points, n'est-ce pas? Un homme